Agenda Nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 12 de febrero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Astra y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Lanita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logrando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, tenga Leopoldo. Bueno, antes de entrar en los temarios, hay dos puntos que yo puse para comentar previamente. Primero es la información que trae todos los periódicos. Se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un documento extenso, prolijo, que no he tenido tiempo de estudiar todavía y que exige, desde luego, que uno haga el esfuerzo de escudriñar todos los aspectos que están involucrados en él. Una de las cosas que tendremos que verificar bien es cómo queda afectada la soberanía de la República respecto de las decisiones que se tomaron concernientes al negocio de la electricidad. Una de las versiones que he escuchado, y no lo he podido comprobar todavía, es que se pretende echar hacia atrás la decisión del gobierno dominicano de readquirir la responsabilidad de la distribución eléctrica. Entonces, sobre ese punto, nosotros vamos a leer con detenimiento en todos sus aspectos ese acuerdo. Ahora, uno de los cuestiones, objetivos fundamentales que se busca es estabilizar el mercado cambiario. Y esa estabilidad cambiaria se quiere buscar a costa de la condición de vida de los dominicanos. Se está hablando de subir la tarifa de la electricidad, cosa totalmente inaceptable desde todo punto de vista, porque primero no responde a una realidad. Y como no se quiere investigar cuál es el verdadero costo de las generadoras, entonces se quiere echar de ahí para adelante. Y recuerden que hay generadoras que trabajan con un combustible más barato y otras con un combustible más caro. Y desde luego, donde la generadora que trabaja con el combustible más barato, pongamos el caso del carbón o del fuel oil, definitivamente van en mucha ventaja con respecto a las generadoras que trabajan con el gas licuado natural o con gasoil. Y entonces, si usted trata de poner las cosas de manera que todo el mundo gane, es obvio que si usted se rige por el que tiene el costo más alto, el que tiene el costo más bajo va muerto de risa, pero a costilla del bolsillo de nosotros, ¿no? Entonces, todo eso no tiene más que una sola respuesta. Primero, la Constitución de la República dice que las actividades monopólicas no pueden estar sino en manos del Estado. La relación de la distribución eléctrica con los clientes que reciben la energía es por definición monopólica. De modo que es una situación claramente perfilada dentro de lo que exige la Constitución dominicana. Esas responsabilidades tienen que estar en manos del gobierno dominicano, en representación del Estado dominicano. El otro punto es que las generadoras que no constituyen monopolio tienen que ser obligadas entonces a competir. Que el que tenga mejor costo, que sea el que venda. El que más venda. Y el que no tenga capacidad de competir, que le apliquen las reglas que nos quieren aplicar a todos nosotros a nivel mundial, ¿verdad? ¿No es así? Que se usen de emergencia entonces. Pasen sus plantas a hacer plantas de emergencia. Bueno, que como eso no es negocio para ellos. ¿Se pueden ir también? No, que se vayan. Ahora que le vendan al Estado, que tendrá entonces que tener esas plantas en buen estado, en stand-by, para cuando haya alguna emergencia, cualquier planta que salga de línea, entonces poder tener una energía económica
que pueda atender mientras tanto, mientras se resuelve, o mejor dicho, tener una energía, no necesariamente la más económica, pero tener una energía ahí que no permita que se desplome el sistema energético nacional. Entonces eso es lo que se llama una energía en stand-by. Y eso no es lo mismo que la energía de base. Y tampoco como se llama la energía de punta, ¿no? Que es en el momento de la máxima demanda, que es cuando se utiliza la energía hidroeléctrica. Entonces hay que diseñar el funcionamiento del sistema y no se puede diseñar acomodándolo al bolsillo de ninguna empresa extranjera. Tiene que ser acomodada a la función social y a lo que acaba de reconocer días pasados el presidente de la República, que es un asunto de seguridad nacional. Es un asunto de Estado con el cual no se puede estar jugando ni los dominicanos ni los extranjeros menos. Por eso es inaceptable que esté en el negocio eléctrico un gobierno extranjero, que es el gobierno británico, y no vamos a cejar en denunciarlo hasta que salgan del negocio eléctrico, porque son los mismos que le están haciendo presión al Estado dominicano, chantajeando al Estado dominicano desde la planta de San Pedro de Macorís, que le acaba de vender la Cogentrix a una intermediaria. Creía yo que era intermediaria, me puse a buscar los datos ahí en el internet y parece que se dedican a la cuestión energética. Pero de todas maneras, el socio casi igualitario de esa empresa que está ahí es el gobierno británico. Y lo mismo está metido en eje Itabo y probablemente también en eje Jaina. Y también está en la planta de Puerto Plata. ¿Cómo podemos nosotros permitir eso? Eso es de las obras que hizo el gobierno de Leonel Fernández en la liquidación de la soberanía nacional. Entonces, es el meollo de todo este problema. Ahora vamos a verlo a la luz de lo que se firmó. De manera que queríamos tocar esos dos temas que están íntimamente ligados, porque no puede haber estabilidad cambiaria si estas empresas siguen succionando hacia el exterior, ¿verdad? En un modelo de economía centrífuga. O sea, nosotros generamos riqueza, pero la riqueza se va del país en divisa. Y ahora denuncia hace pocos días el ingeniero Moreno que nada menos que las generadoras quieren que le indexen en euros, no en dólares. ¿Por qué en euros? Bueno, porque hay entidades europeas metidas ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El mercado cambiario, el dólar en efectivo está 50 por 1. Bueno, cash. Pero eso es mientras tanto. Mientras baja el dólar, pero no bajan los precios. Más adelante ya veremos por dónde andan los precios de las mercancías. Iniciativas sospechosas en turismo. Mejía, el señor presidente, autorizó la construcción en el Parque Nacional del Este. Esto se trata de un proyecto de hotel que una versión dice que son 1.200 habitaciones. En una primera versión que a mí me resultó sumamente extraña, decía que eran 125 habitaciones. Yo decía, ¿y para qué se necesitan 4 millones de metros para 125 habitaciones? Que no son 4 millones de metros tampoco. Que son más de 4 millones. Vamos a leer todos los titulares para entonces hacer los comentarios. Bueno, el titular de ayer respecto a esto mismo dice: Medio Ambiente, la Secretaría de Estado, solicita investigar el conflicto del Parque del Este, originado precisamente por la concesión que se ha dado. Titular de inicio de semana dice que Turismo, la Secretaría de Estado, justificó el proyecto. Dice, turismo hay que darle la importancia que merece, dice la Secretaría de Turismo, a ese señor proyecto. Levantarán un hotel en el área protegida. Eso es un área reservada. El Ejecutivo busca, el presidente, Poder Ejecutivo, busca quitar al Parque del Este 4 millones de metros, lo acaba usted de señalar. Parque del Este peligra por la construcción de un hotel. El Poder Ejecutivo envió el proyecto para mutilar el parque el 14 de enero del 2004. Eso está acordado de hace años. Congreso, pero le manda entonces una carta al promotor, que es nada menos que el presidente de la línea Air Europa, ¿no? Air Europa, Y entonces le dice que hace mucho que él compró eso y que pagó $1 millón en dólares. ¿Le digo cuándo? En el 2001. Bueno. Pagó 3.5 millones de dólares.
Pero es una operación diésel. Ese es un chiste que usamos los dominicanos, porque diésel es el combustible, pero también se usa para decir dice él, ¿verdad? Pero en el 2002 le emitieron un decreto asegurándole esa venta, esa compra. Sí, lo que yo digo es que no se sabe a cuánto fue que él lo compró. Bueno, ya. Lo cierto es que se viene jugando con la riqueza en recursos naturales de la República Dominicana. Pero ¿para qué nos sirve el turismo si no es para fortalecer nuestra moneda? Porque la importancia del turismo en España fue porque en torno a la actividad económica del turismo, España levantó su economía, pero no lo hizo sobre la base de este modelito que tenemos nosotros aquí. Bueno, vamos a hacer entonces un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, volviendo al tema del turismo, las actividades que comenzaron a producir dólares en aquel momento muy deseables, ahora parece que cuestionados por el euro, para sostener el valor cambiario de la moneda dominicana, el peso dominicano, en sustitución fundamentalmente de las exportaciones de azúcar, que eran el pilar de la economía exportadora dominicana. La columna, ¿verdad? Pues se diseñó allá en los años 1966-67 promover el turismo. Y este que está hablando tiene la calidad de poder hablar sobre eso, porque mientras desempeñábamos funciones en el Secretariado Técnico de la Presidencia, ayudamos a impulsar todo eso. Además, debo decir que si esa actividad tiene una Secretaría de Estado, también se le debe a la iniciativa de quien habla. Yo fui quien puso en el programa de gobierno del PRD de 1978, con la ayuda del licenciado Flores Estrella, el objetivo de crear una Secretaría de Estado. Porque hasta ese momento lo que había era una dirección general, y Balaguer le había dado rango de secretario de Estado al señor Ángel Miolán. Pero eso es una cosa coyuntural. La jerarquía de Secretaría de Estado se incluyó en el programa de gobierno del PRD de don Antonio Guzmán y se materializó en los primeros meses de la gestión de gobierno de don Antonio. Ahora, ahí hubo muchos problemas. La salida mía del Secretariado Técnico de la Presidencia la provocó el conflicto con el Banco Central de la República, que no quería soltar a Infratur. Y esa es una situación que definitivamente fue el inicio de todo esto. Es el propósito de hacer del turismo una actividad que no estuviera bajo el control del Estado Dominicano ni de los dominicanos. Entonces, cuando planteamos en el proyecto todo eso, como responsabilidad de promover proyectos, tenía que pasar a la Secretaría de Turismo. Bueno, pues allá fue a decir al Palacio Nacional la señora Martínez, que era la cabeza de las misiones que venían aquí, Carmen Martínez, si no me engaña la memoria, que si le quitaban al Banco Central la administración de esos proyectos, el Banco Mundial le iba a quitar el apoyo al desarrollo del turismo de la República Dominicana. Entonces yo aproveché un viaje a Washington cuando se iba a firmar el primer préstamo que el Banco Mundial le daba al gobierno de don Antonio Guzmán, de 27 millones de dólares para el canal Marcos Cabral allá en Baní. Y aproveché, yo iba a hablar con el presidente del Banco Mundial, que era McNamara, aquel que fue el funesto secretario de Defensa de la guerra de Vietnam, ¿no? Pero él estaba para Europa. Hablé con el vicepresidente, que era Nicolás Ardito Barletta, que luego pasó a ser presidente de facto de Panamá, y era el vicepresidente del Banco Mundial, y yo le planteé la situación. Yo le dije, mire, hay esta situación muy delicada, yo quiero saber si es cierto que el Banco Mundial ha amenazado con quitarle apoyo al desarrollo del turismo de la República Dominicana si se le saca al Banco Central el control de Infratur.
Y él le dijo, eso no es cierto. Digo, bueno, pues investigue, porque la señora Carmen Martínez, que viaja frecuentemente allá, sobre todo en un proyecto donde se gastó una millonada inútilmente, y ustedes saben por qué. Yo creo que tú recordarás el riesgo de la licuefacción. Sí, exactamente. Se inventaron que la zona donde está ubicado el proyecto de Playa Dorada, ahí en Puerto Plata, corría el riesgo de lo que en ingeniería de suelo se llama licuefacción, es decir, que como hay unos estratos sumergidos bajo agua, si usted excava ahí en la zona de Playa Dorada y a 1 metro usted ya está encontrando agua, bueno, pues los suelos que están bajo agua, según esa hipótesis, se disolverían bajo una condición de sismo y las estructuras que estaban colocadas se hundirían. Bueno, hemos pasado por la experiencia ahora de un sismo y afortunadamente se ha demostrado que todo aquello era mentira. ¿Ustedes saben a dónde llevó eso? Que se gastó una millonada trayendo camioneras que se tiraban en los camiones de una persona muy allegada al gobierno del doctor Balaguer. Y esos camiones entonces volcaban allí un agregado grueso y venía entonces un martinete gigante que golpeaba hasta compactar una capa gruesa a todo lo largo y lo ancho del área del proyecto de Playa Dorada, de acuerdo a una tecnología que había inventado un francés y que le estaba aplicando un laboratorio de suelo de Gran Bretaña traído por el Banco Mundial. Y todo eso había costado una millonada para asegurar que las estructuras que se pusieran sobre ese suelo no se hundieran en una condición de sismo. Ustedes saben lo que hubo que hacer, que cuando llamaban entonces a los promotores ya a desarrollar los proyectos, porque se va preparando la infraestructura, como se llama, entonces se le ponía una cláusula que decía, usted debe tomar todas las providencias para evitar el riesgo de licuefacción. Entonces yo pregunté, pero y ya eso nos quedó conjugado con la aplicación de la compactación dinámica, como se llamaba la tecnología aquella. No, bueno, ahora resulta que el señor que se inventó el sistema se murió y el laboratorio británico no quiere hacerse civilmente responsable de que ahí se puede hundir una estructura. Y entonces cada proyecto tuvo que recurrir a lo que desde el principio debió ser la solución, porque sí, nada más hay que ver el Estado que aplicar. De ninguna manera. De ninguna manera. Y además todo eso encareció el proyecto y desde luego encareció el costo del terreno. El desarrollo del... Pero nada más hay que ver la ciudad de Miami, sobre que está construido, y todo lo que les rodea. Es un pantano. Hialeah es el pantano. No hay que inventar nada, en ingeniería todo está resuelto. Entonces, pero nos sacaron un dinero con eso. Y cuando yo cuestioné eso, la gente que impulsó el gasto excesivo de Playa Dorada, no querían entonces que eso pasara a otro departamento porque se iba a poner en evidencia ante cualquier auditoría técnica del disparate que habían hecho. La documentación estaba ahí. Disparate sospechoso, ¿no? Entonces nos venían a decir, no, si sacan eso de ahí, entonces nosotros le vamos a retirar, el banco le va a retirar el apoyo al turismo dominicano. Bueno, todo eso pasó. Yo le traje la respuesta a don Antonio Guzmán. Tuvimos un brete, el gobernador del Banco Central y quien habla, y de este tenía el apoyo de, no el Delfín, sino la Delfina, la hija del presidente. Actual ministro de Industria y Comercio. Y entonces el cable se rompió por lo más delgado que era yo. Es decir, que yo salí del secretariado técnico porque me negué a aceptar otro cargo, a sabiendas de lo que había motivado el asunto. Ahora tenemos el sudismo, pero hemos pasado por el episodio de ver cómo el propio secretario actual de técnico de la presidencia, siendo gobernador del Banco Central, comenzó a sacarle los pies del plato a la moneda dominicana, diciendo que al Banco Central no le interesaban captar los dólares del turismo, como efectivamente así fue. Y detrás del turismo se ha ido perdiendo absolutamente todo. Pero nosotros tenemos episodios como por ejemplo las transacciones de bienes raíces que hizo Punta Cana. Punta Cana es una operación de un señor que se llama Ted Hill, abogado neoyorquino, que probablemente ya debe estar retirada, pero en su época era especialista en cuestiones laborales y estaba muy vinculado a las esferas políticas. Ese señor se compró 64 millones de metros ahí en Punta Cana. La cara que uno ve todos los días es la de Frank Reinieri. Él no es el dueño de eso. Es el señor Ted Hill.
Lo corroboró hace poco la muerte de su esposa, la señora del señor Kill, y salió en el periódico claramente diciendo que ese es el dueño de Punta Cana. Por si había alguna duda, pero yo tengo una copia del reportaje que salió en un periódico de Nueva York, con todos los detalles de la operación que se había hecho. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede venir alguien aquí y comprarse 64 millones de metros? Bueno, de la misma manera como vino este señor a comprarse 4 millones de metros. Y se lo está comprando nada menos que una zona protegida. Y entonces el presidente de la República le manda una carta diciendo que sí, que ya yo he mandado al Congreso, pero el presidente no le puede autorizar a eso porque esto está bajo la consideración del Congreso. No, y está bajo para protección de una ley. Entonces uno se pregunta, bueno, el presidente no tiene idea de cuáles son las limitaciones de su potestad constitucional. Y además, ¿dónde estaba el consultor jurídico? Bueno, uno se lo imagina, que no le dijo al presidente, eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que transitar todavía muchas cosas y hay que esperar que todo eso se detenga y que además esa operación se vaya a hacer en otros sitios. Si ese señor quiere invertir en República Dominicana, que invierta en otro lugar que no sea una zona protegida. Eso lo exige el interés nacional y lo exige la preservación de nuestros recursos naturales y sobre todo para evitar cierto tráfago de influencia y todo lo que les rodea. Les hablamos por esta semana y esperamos volver la próxima semana. Leopoldo Payananita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Adiós, pero